Érase una vez un niño que soñaba con un arma. Acurrucado en el silencio, el niño hablaba consigo mismo. Si tuviera un arma, ella aún me cantaría todas las noches. Si tuviera un arma, ella me seguiría dando un beso antes de dormir. Si tuviera un arma, no habría tenido que enterrarla. Si tuviera un arma, él no la habría golpeado hasta la muerte. Si tuviera un arma, él se habría largado, dejándonos en paz. Si tuviera un arma, él no metería mujeres a esta casa. Si tuviera un arma, él no me golpearía cuando está borracho. Si tuviera un arma, podría jugar en el patio. Si tuviera un arma, él no me encerraría en mi habitación. Si tuviera un arma, borraría esa sonrisa de su cara. Si tuviera un arma, mi espalda no tendría marcas de su cinturón. Si tuviera un arma, él escucharía lo que tengo que decir. Si tuviera un arma, le mostraría que él también sangra. El niño huyó siguiendo las luces de otra ciudad, y los años pasaron como en un desfile de pésimo gusto. Los retoños, tarde o temprano, se convierten en árboles, y las víctimas, tarde o temprano, se convierten en villanos. Érase una vez un hombre que consiguió un arma. La muerte llegó pateando la puerta del hospital. Llevaba prisa por recoger a un enfermo. Caminó por los pasillos, ignorando los letreros de no fumar. Al llegar a la habitación 402, entró sigilosamente para no ser escuchada. Al lado de la cama estaba el enfermero, deslizando la mano por el cuerpo de su paciente dormida. La muerte recargó la barbilla en el hombro del enfermero y le dijo al oído: «Hola, enfermo», antes de meter su huesuda y helada mano en su corazón. La niebla del pasado. El mejor recuerdo que tengo de mi infancia era jugar al escondite en los días nublados. La niebla era tan pálida, tan densa, tan misteriosa, que podía tocarla, lanzarla. Si te quedabas quieto, desaparecías en ella. Era como nadar en un mar de ahogados. Un día, tras jugar, mi madre me preguntó qué hacía en la niebla, y le dije que jugara al escondite con los otros niños. Ella me respondió que no había ningún otro niño en la niebla. Desde ese día, no he vuelto a ver a los hijos de la niebla. Todavía hoy los echo de menos. Algún día espero reunirme de nuevo con ellos. Son los únicos amigos que he tenido. El siguiente relato se titula El videojuego. Tan pronto como ingresó al área de juegos, supo exactamente hacia dónde se dirigía. Navegó entre grupos de niños, voces provenientes de las computadoras, luces intermitentes y timbres vibrantes. Pasó frente a un grupo de máquinas tragamonedas antiguas, las cuales se encontraban completamente vacías y yacían en ese lugar como aparatos mecánicos ya obsoletos. La máquina que buscaba se encontraba hasta el final, en un rincón débilmente iluminado. Suspiró aliviado al ver que no estaba siendo utilizada. La pantalla de la máquina estaba apagada y fija, enmarcada en un armazón amarillo, con una hilera de palancas y botones. Junto a la ranura de las monedas había un dibujo púrpura de una mujer vestida elegantemente al estilo victoriano. Un gran sombrero descansaba sobre su cabeza, y su cabello estaba cuidadosamente peinado hacia ambos lados. La figura mostraba una expresión de horror, y con la palma de la mano cubría su boca. Detrás de ella apenas se vislumbraba la sugerencia de una figura al acecho, con un tono muy suave de blanco.
Colocó su maletín en el suelo, al lado de la máquina, y con los dedos inquietos buscó una moneda en sus bolsillos. La pantalla se iluminó, y enseguida mostró la imagen de un hombre siniestro, sosteniendo un cuchillo en la mano, a lo alto, como un cazador listo para acechar. Se deslizó rápidamente entre los bloques de edificios y desapareció. Los gráficos eran excelentes y extremadamente realistas. La pantalla se llenó de bloques de letras azules mostrando las instrucciones sobre un fondo azul celeste. Los examinó rápidamente, ansioso por comenzar el juego. Presionó un botón y la imagen cambió enseguida, revelando un grupo de estrechas y sombrías calles, con edificios lúgubres alineados en sus bordes. En el centro de la pantalla, una figura solitaria, la suya, se detuvo. Una mujer vestida con estilo victoriano, llamada Paula, se acercó a él. Presionó la palanca hacia adelante y su personaje empezó a moverse. Recordaba que él tenía que quitarse su sombrero. De lo contrario, la mujer no tendría confianza y no iría con él. Juntos avanzaron hasta el primer escalón y él dejó que ella cruzara la primera intersección. Una vez llegando a la siguiente calle, por la cual sabía que tenía que pasar, era consciente perfectamente que eso era una trampa para principiantes y ya tenía mucho tiempo desde la última vez que había caído en ella. La siguiente los llevaría a otro lugar. En cuanto llegó, se percató que uno de los personajes conocidos como los vigilantes estaba separando de extremo a extremo a dos mujeres desalineadas y alborotadas. Tenía que actuar con cautela allí, ya que perdería puntos si era descalificado, esto si lo descubría uno de los vigilantes. Logró llevar a la pareja al callejón correcto, sintiéndose satisfecho al darse cuenta de que estaba completamente desierto. Logró llevar a su pareja al callejón correcto, sintiéndose satisfecho al darse cuenta que estaba completamente desierto. El latido de su corazón se intensificó cuando comenzó a mover su figura junto a la de la mujer y se unió al sonido de una respiración agitada y laboriosa. Esta parte del juego estaba cronometrada, debía jugar contra reloj. Sacó un cuchillo de su abrigo y tapó la boca de Paula mientras le cortaba el cuello de lado a lado. Las líneas de un brillante color rojo palpitaban en la pantalla, pero no la tocaban. Bien. No había salpicado por la sangre. Ahora sí venía lo difícil. La depositó en el suelo y comenzó a sacarle las entrañas, abriendo su abdomen a la altura del diafragma, siempre pendiente del reloj. Terminó con 20 segundos de ventaja y movió su hombro triunfalmente. Esto antes de que el vigilante, que se acercaba lentamente, pudiera alcanzarlo. Una vez que encontró una fuente pública para lavarse las manos, había completado la primera vuelta. La figura volvió a estar en el centro de la pantalla. Esta vez se acercaba a otra de las chicas, llamada Ana, y él acompañó hasta el siguiente callejón abandonado. Pero esta vez se olvidó de taparle la boca, y ella gritó, lanzando un alardido terrorífico. Inmediatamente, la pantalla se llenó de resplandores rojizos, que se unieron al estridente sonido de las sirenas de la policía. Dos vigilantes aparecieron a ambos lados de su figura, y los sujetaron firmemente por los brazos. La imagen de una cuerda de ahorcado se centelló en la pantalla, mientras los altavoces emitían una ronca marcha fúnebre. De pronto todo se oscureció. Se quedó mirando fijamente a la pantalla burlona, temblando, sintiéndose completamente sacudido, casi enfermo, acusándose amargamente. Vaya error de principiante. Había estado demasiado ansioso. Con rabia, introdujo otra moneda en la ranura de la máquina. Esta vez avanzó con mucho cuidado hasta alcanzar a la siguiente chica, acumulando puntos de bonificación y sin cometer ningún error fatal. Empezó a sudar, tenía la boca seca y le dolían las mandíbulas por tanta tensión. En esa oportunidad era realmente difícil superar al cronómetro, pero se concentró intensamente. Tenía que cortarle los párpados, eso era esencial, pero sacar los intestinos y colgarlos de su hombro, de hecho no le parecía tan difícil. Pero el extraer un riñón, eso sí era completamente distinto. Al final, el reloj fue más rápido que él y tuvo que alejarse sin el riñón, lo cual le costó una gran cantidad de puntos. Casi estuvo a punto de ser atrapado por uno de los vigilantes,
mientras se adentraba en los callejones que lo llevarían lejos de las avenidas principales. Los obstáculos se volvían cada vez más complejos a medida que avanzaba y completaba las vueltas, pero a partir de ese punto se volvían particularmente delicados, con el cronómetro recortando cada vez más el tiempo, los enjambres de curiosos, los periodistas y los comités de vigilancia, sin mencionar la presencia duplicada en número de la policía, con lo cual le resultaría casi imposible encontrar por primera vez una de las calles adecuadas que lo llevarían directo a los callejones. De repente escuché una voz al fondo del lugar que gritó: «Último juego». Y enseguida su personaje fue atrapado nuevamente. Golpeó la máquina frustrado, luego ajustó su traje y corbata y tomó su maletín. Miró su reloj y vio que eran casi las 5. Aún era temprano. Una vez fuera, bajo la cálida temperatura del atardecer, comenzó a pensar en el juego para planificar su estrategia de cara al próximo día. Con solo evitar a los tipos ruidosos de los portales y a los disfrazados anzuelos en las esquinas, iba a poder lograrlo. Luces estridentes emanaban de los cines decadentes, de las tiendas de libros para adultos y algunos hoteles sospechosos que pasaban ante sus ojos como imágenes de video. Sus dedos pulsaban botones imaginarios y palancas mientras se deslizaba entre la multitud. Giró por un callejón oscuro y se adentró en esa oscuridad. Luego se apoyó en los ladrillos, húmedos y fríos. Ajustó la clave en su maletín y lo abrió. La máquina. Había pensado en ella durante todo el día, durante toda su jornada laboral, prácticamente cada segundo, mientras esperaba ansioso a que fueran las 5 en punto. Pero había perdido otra oportunidad y aún no había logrado vencerla. Revolvió entre sus documentos dentro del maletín y sacó un enorme y pesado cuchillo. Esa noche practicaría un poco más. Esa noche llevaría su práctica a la vida real y al día siguiente podría finalmente vencer a la máquina. Odio este hospital psiquiátrico. Llevo años aquí pudriéndome, marchitándome. Detesto a los doctores y enfermeras. Detesto sus sonrisas hipócritas y sus coqueteos mal disfrazados. Quiero matarlos a todos. Quiero manchar con la sangre las paredes de este lugar. Voy a despedazarlos. Uno de estos días lo voy a hacer. Pero doctor, eso que dices es muy siniestro, respondió la paciente. Papá, siempre fuiste un ebrio violento y me hiciste mucho daño cuando era niño. Y heme aquí, después de tantos años, parado frente a tu tumba. Pero hijo, sácame de aquí. Aún no estoy muerto. Lo sé, dijo él, mientras lanzaba tierra con una pala. El disfraz perfecto, por Psittacosis. Ponte el disfraz una vez que vamos a llegar tarde, advirtió la mamá. Ya casi estoy. Mira, solo me falta el parche, contestó el niño y se marchó a su cuarto. Se miró con atención en el espejo, se puso el parche y comenzó a sentirse incómodo, de manera que terminó por quitárselo. Se miró el ojo derecho con detalle, primero lejos del espejo y luego tan cerca que no lo distinguía. Notó que faltaba algo importante y entonces sonaron sus pasos apresurados por la tarima. Acercó la mano al bote del escritorio, tomó unas tijeras, un punzón, una grapadora, lápices de puntas afiladas. ¿Quieres darte prisa de una vez?, su madre gritó. El niño eligió el punzón apresuradamente y lo clavó con tanta fuerza y decisión como le fue posible. Se escuchó un grito ahogado y luego silencio. La mujer subió y lo encontró sentado frente al espejo, con el punzón en la mano y el parche en el ojo. Había sangre por todo el escritorio. «Dios santo, ¿pero qué has hecho?», preguntó aterrada, a lo que el pequeño contestó. «Es que el oro no se quedaba quieto en mi hombro». La muerte llegó con 3 minutos de retraso.
Al empujar la puerta, halló a Clara con las mejillas húmedas y los labios llenos de palabras no dichas. Un revólver humeante y el cadáver de un mal hombre yacían cerca de ella, vestigios de su ataque de furia. La muerte le acercó un papel y una pluma, mientras le murmuraba tiernamente una advertencia. No tienes mucho tiempo. Los vecinos escucharon el disparo, así que escribe y luego vete. La mano de Clara se deslizó sobre el papel y las líneas se convirtieron en el mensaje que sus labios nunca pudieron formular. Se oyeron sirenas, se oyeron neumáticos acercarse con frenesí. Clara soltó el bolígrafo y salió del lugar. La ciudad se la tragó. La luna borró sus huellas. Nadie logró encontrarla. Paula salió adolorida de la clínica. Su madre le servía de soporte para caminar. Su rostro estaba pintado de morado y los puños de su novio habían sido el pincel. A pesar de todo, el bebé permanecía estable. Paula no dejaba de acariciarse el vientre, murmurando promesas para el huésped dentro de ella. Al llegar a casa, una barrera de oficiales le impidió el paso, tanto a ella como a su madre. Sin embargo, uno de ellos se dio a la tarea de explicarles la situación. Paula casi desgarró sus pulmones luego de enterarse. Gritó el nombre de su novio creyendo que si lo repetía suficientes veces, él se levantaría. Su llanto y alaridos casi revientan el foco de un poste de luz. Quiso contemplar por última vez el rostro de su novio, pero una bolsa negra no se lo permitió. El oficial le entregó una nota de papel improvisada que habían encontrado dentro de la casa. Paula distinguió de inmediato la letra de su mejor amiga, Clara. El mensaje decía solo verdades, y fue por eso que le pareció tan hiriente. Lamento no haber nacido hombre como él. Te amo. Lo hice siempre. Tú nunca ibas a dejarlo. Y un día él terminaría matándote. Perdóname. El papel aún tenía rastros de llanto. Llueven lágrimas, llueve sangre, llueven balas. Ella era Dulce, una criatura con corazón de porcelana. Quizá por eso los hombres siempre la pisaban. Llegó 2 horas más temprano, insertó la llave sin preocupación. La puerta del departamento soltó un leve rechinido. Entonces el mundo colapsó. En la sala había 2 cuerpos al calor de la intimidad. Las piernas de una extraña abrazaban la cintura del hombre al que ella tanto amaba. Su garganta formó un nudo imposible de desamarrar. Sus venas bombearon gasolina por un instante, y un "no es lo que parece" salió disparado desde el sofá. Se desató una lluvia cálida en los ojos de la chica, y las palabras se alejaron lo más posible de sus labios. Una masa de recuerdos la embistió mientras subía las escaleras. El viaje a París, las caricias de medianoche, los proyectos que sacrificó por él, las 1000 tonterías que le perdonó, las promesas que ahora se quemaban a fuego lento. Revolvió el closet en una salvaje búsqueda. Las lágrimas habían dejado un rastro húmedo detrás de ella. El pasado y el presente chocaban con violencia. Después de despedazar el orden que regía dentro del closet, finalmente halló la pequeña caja que buscaba. Un arma descansaba dentro, ligera, brillante, ansiosa. Ellos se vestían apresuradamente cuando ella regresó, y en cuanto el arma los miró de frente, sus rostros se decoloraron. El gatillo aguardaba ansioso su gran momento de protagonismo. Los labios entreabiertos no supieron qué palabras dejar escapar. El tiempo tuvo miedo de seguir avanzando, de dar un movimiento en falso y destruir el universo. Ahora solo existían aquellos 4, ella, él, la tercera y el silencio. 2 gotas ardientes resbalaron por las mejillas de la chica. Su mandíbula temblaba, sus ojos gritaban: te lo di todo. El sol se alejó de las ventanas, los edificios gritaron enardecidos. La rabia apretó el hombro de la chica y su dedo se hundió en el gatillo. Llueven lágrimas, llueve sangre, llueven balas.
Estrellas dormidas, de Santiago Pedraza. Un hombre y una mujer, rotos y desgastados, contemplaban una enorme fogata. En aquel lugar solo había coyotes, cactus y pedazos de luna regados en la tierra. Detrás de ellos se dibujaba una cabaña, la cual serviría de refugio hasta que la madrugada se muriera. La mujer, con las pupilas fijas en las llamas, dejó que el pasado viniera por ella. Los recuerdos de una hija que no alcanzó a cumplir los 7 años le volcaron la cabeza. La muerte le había robado sus risitas y el amoroso calor de sus besos sorpresa. Encontraron su cuerpo pequeño en uno de esos rincones incompletos de la ciudad, en un mal intento del señor Vilchis porque nunca fuese descubierta. La mujer se vio tentada a dejarse caer en la fogata, mientras su memoria repetía el nombre de su hija, letra por letra. Su felicidad y el señor Vilchis se habían escapado, y ambos se eligieron la misma noche. El hombre, por su parte, buscaba entre las chispas que soltaba la fogata el rostro de su propia hija. Ella se quedó a medio camino de los 12 años. Su sonrisa de luna era uno de esos majestuosos espectáculos que él nunca se tomó el tiempo de apreciar. Su muerte trajo consigo una pena con dientes y garras. El profesor de su hija, el señor Vilchis, había tomado lo que le interesaba de la niña y había botado el resto, dejando solo un cadáver inanimado. Todas las estrellas estaban dormidas cuando se fugó. Ahora, tras conocerse unos meses antes, aquella mujer y aquel hombre, con los corazones encogidos, se habían reunido en ese lugar, fuera del alcance de todos, en un desesperado intento por que sus historias encajaran. Se tomaron fuertemente de la mano, lo cual no fue una señal de romanticismo, sino un gesto de solidaridad. Sus miradas contemplaban cómo la fogata se alzaba hasta casi llegar a las estrellas. Una fogata imperial, una fogata llena de rabia, una fogata que masticaba una y otra vez el cadáver del señor Vilchis. Los moretones que él pintó en su rostro eran como la obra de un artista primerizo, sin exactitud, sin idea, pero con toda la intención. Él llegaría cerca de las 11, con su máscara de borrachera y frustración, exigiendo su cena con despotismo, lanzando quejas a la intemperie, una cuchara sucia, una sopa fría, una silla mal posicionada. Si hallaba un pretexto ingenioso, seguro la golpearía. Hoy sería la última vez. Buenos días, amor mío. ¿Están muy ajustadas esas cuerdas? Perdóname por amarrarte. Es solo que no quiero que salgas corriendo. Te he amordazado solo por precaución. Tus palabras podrían obstruir mis pensamientos, y en este punto necesito claridad. Tu ropa está planchada, la mesa limpia y mi corazón roto. Solía creer que estaba loca por ti, cuando en realidad he enloquecido a causa tuya, y no es lo mismo. Lo he meditado toda la noche. Él paseó los ojos por la habitación, atado de pies y manos. Cuando por fin descifró la escena, el pánico le mordió el cuello. Ella tarareaba una canción aparentemente triste, mientras regaba líquido sobre la cama. De inmediato, él olfateó un perfume ácido, el cual raspaba su nariz. Era gasolina. Se desató una estampida de chillidos indescifrables, desde un par de labios inmovilizados. Los ojos vidriosos de Sharon proyectaban la mirada de una muñeca harta de ser azotada, y esos mismos ojos, húmedos y tiritantes, en el punto más dramático, se posaron en él, en búsqueda de comprensión, en espera de algún signo de arrepentimiento, pero aquel hombre no pudo captar el mensaje, y eso terminaría por destruirlo. ¿Por qué he aguantado tantos años a tu lado? Por amor. Ese era un argumento viable y al mismo tiempo la excusa más cobarde. La muerte se paró detrás de ella, sostuvo su mano delicadamente y le ayudó a encender el fósforo.
Habían pasado ya algunos meses desde la muerte de mi prometida. Me encontraba caminando por la calle, completamente sumido en el dolor y soledad tras su pérdida. De repente pasé por uno de los puestos de flores, donde muchas veces me detuve a comprarle un ramo. El vendedor llamó mi atención haciéndome señas para que me acercara, y al hacerlo me entregó una hermosa rosa roja, y dijo: «Esta es para la bella mujer que te acompaña». En ese momento no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, porque iba completamente solo. Al voltear y no ver a nadie, simplemente recibí la flor y asentí, agradeciéndole el gesto. Me había desconcertado mucho lo ocurrido, pero con el paso de los días llegué a olvidarlo. Sin embargo, las siguientes veces que llegué a pasar por aquel puesto, el vendedor me entregaba nuevamente una rosa roja, repitiendo la misma frase. No importaba si iba solo o acompañado, pero sin darle muchas vueltas al asunto simplemente la aceptaba. Al principio no le di mucha importancia, hasta que empecé a tener sueños extraños, en los que mi prometida me hablaba, susurraba mi nombre, me decía que fuera con ella. En otras ocasiones, estando en la casa, creía ver su sombra afuera de la ventana, como si estuviera ella esperándome allí, a que saliera. La situación empeoró. Llegó a un punto donde la paranoia comenzaba a apoderarse de mí. Empecé a sentirme perseguido, observado en todo momento. Un día decidí ir a visitar su tumba. Al llegar, encontré una rosa roja recién colocada en la lápida. No pude evitar sentir nuevamente otro escalofrío, porque sabía que no había sido yo. ¿Quién más podría haberla dejado? Mientras estaba parado sobre la tumba, escuché su voz susurrándome al oído: «Me extrañas». Volteé rápidamente, pero no había nadie allí. Solo el silencio y la sensación de que alguien o algo estaba ahí, muy cerca de mí, observándome, acechándome. A partir de ese suceso decidí no volver a aquel puesto de flores, pero de alguna u otra manera siempre lograba notar cuando había una rosa roja frente a mí, en un puesto, en la mano de alguien, pintada. De manera inexplicable, siempre tenía que voltear, siempre tenía que notarla. Incluso algunas veces creí poder oler el perfume de mi prometida, olor particular, dulce y embriagador a la vez. Era como si estuviera cerca de mí, como si estuviéramos respirando el mismo aire nuevamente. Aún en las noches más oscuras, escucho su voz, susurrando mi nombre, pero ya no sé si estoy perdiendo la cordura o si en verdad es mi prometida, pidiéndome a que me reúna con ella en el más allá. Si te gusta este contenido, suscríbete para más. Hasta la próxima. Golpes en el coche. Una familia, compuesta por dos pequeños y sus padres, viajaban por la carretera a Cuernavaca, cuando el coche se les averió. Los padres salieron enseguida a buscar ayuda, y para que los niños no se aburrieran, los dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando de pronto en la radio escucharon una inquietante noticia. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario, muy cercano a donde se encontraban, y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban aún. De pronto, comenzaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo
con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres.